Damos gracias, amados hermanos, a nuestro Señor. Gracias porque nos permite poder reflexionar en la palabra en este día. Y constantemente el Señor nos llama a que estemos ejercitando nuestra fe a través de la palabra. Y hoy vamos a hacer una pequeña reflexión en el tema la esperanza en Cristo. Y es que hablamos en diferentes predicaciones que el mundo está en desesperanza. Cuando sucede algo de carácter de emergencia en nuestras vidas, suele manifestarse una sensación de desesperanza por diferentes circunstancias. Desesperanza porque no tenemos las capacidades para poder enfrentar esa situación, esa circunstancia. Desesperanza porque probablemente intentamos por diferentes medios salir adelante, pero las circunstancias son opuestas. Y este tema, meditando la esperanza en Cristo, es importante que nosotros tengamos claro hacia dónde nosotros nos inclinamos y en quién nos esperanzamos. La esperanza bíblica es diferente que la esperanza en lo que constituye el mundo, lo secular, lo no bíblico. La esperanza bíblica tiene un propósito para nosotros, pero cuando vemos la esperanza que el mundo manifiesta y la perspectiva que el mundo manifiesta, vemos que la mayoría de personas llegan a comprender o a querer entender que la esperanza es un pensamiento, es una ilusión que ellos tienen de poder llegar a algo o que algo se cumpla en sus vidas. Y muchos de ellos tienen una frase muy trillada. Cuando nosotros le preguntamos a alguien secularmente sobre la vida, estas personas muchas veces tienden a expresarse de la siguiente forma. Uno le consulta, mira, ¿qué tú esperas de la vida? Y las personas dicen, ay, es que yo espero que suceda algo. Algo ha de enviar Dios, dicen. Pero ese es un dicho popular. Esa es verdaderamente, es una desesperanza. Están desesperanzados porque no hay algo real a lo cual ellos crean y se sujeten, lo cual les va a dar como evidencia de esa esperanza una obra de parte de Dios. La esperanza en el mundo habla de las posibilidades de otra persona. Y en diferentes momentos se puede escuchar o podemos recordar circunstancias que habremos vivido, escuchado en el ambiente secular. Yo tengo esperanza en fulano porque él tiene el cargo de gerente. Mis esperanzas es que él interceda por mí. Cuando se refieren a la búsqueda de un trabajo. Otros he escuchado, mi esperanza es el dueño de la empresa. Él me conoce. Pero verdaderamente allí no hay una esperanza, porque se está manifestando que una persona se apoye en las fuerzas de otra persona, en las posibilidades de otra persona. ¿Y cuál es lo que nosotros nos hemos encontrado y nos hemos dado una gran sorpresa? Que en aquella persona que nosotros teníamos esperanza, nos defraudó. O nos hizo quedar mal. O simplemente no nos apoyó. Simplemente nos dijo, no puedo. ¿Le ha ocurrido eso?
Y es que la iglesia tiene cuidado, tenemos que tener cuidado como iglesia en estos tiempos, porque fácil es apoyarse vanamente. Y digo vanamente porque el hombre mismo no nos va a dar lo que nosotros necesitamos y que únicamente Dios nos lo puede proveer. Dice la palabra que de todas nuestras necesidades, Dios las conoce, cada una de ellas, ¿sí? Pero también dice la palabra que nuestras peticiones deben de ir primeramente acompañadas con acciones de gracia. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, reflexionando en este tema, la esperanza en Cristo, como pueblo de Dios, no podemos cometer el error de trasladar nuestra esperanza a una persona. Es que esta persona, yo sé que me va a ayudar. Ponemos dos cosas, determinamos que tenemos esperanza en esta persona y lo más grave, pongo mi fe en esta persona. Cuando lo correcto sería ir a orar, poner mi fe en Dios y Dios que se glorifique, que me dé la gracia para que lo que yo necesite en base a la voluntad de Dios sea provisto. Y cuando es así, Dios mueve personas que nosotros ni siquiera pensamos en ellas. De repente alguien nos dice, mire, yo lo voy a recomendar. Uno se queda muy sorprendido porque no habíamos pensado en esa persona, pero Dios sí. Y es que tenemos que tener la claridad cuál es la esperanza bíblica. Porque está la esperanza del mundo y la esperanza del mundo, recordemos que es humanista. ¿A qué se refiere? El hombre es suficiente, apto para poder proveerse cada una de las necesidades que le surjan en esta vida, sin que Dios participe. Ese es el humanismo. No, hombre, es que mira, si uno le mete ganas, pues, ¿qué va a hacer Dios por vos? Son herejías. Ya las hemos escuchado en múltiples ocasiones y de diferentes formas. Y es que el enemigo lo que trata de hacer es de desvirtuar la autoridad de Dios. Siempre ha hecho esa obra. Cuando en el Edén Dios le había dado una autoridad, una indicación bien clara a Adán y a Eva, Satanás intervino y cruzó los cables, como popularmente podemos decir, cruzó todo el diálogo. Dios les había dicho a Adán y Eva que de todos los árboles podían comer, excepto de dos. Satanás les dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles. Es que el mundo siempre va a tergiversar las cosas. Si nos apoyamos en conceptos seculares, vamos a fracasar 1, 2, 3, 4, 5 y las veces que nosotros intentemos aplicar conceptos, principios de este mundo, vamos a tener un rotundo fracaso. Mas, sin embargo, si nosotros descansamos de una forma plena en Cristo, tendremos victoria, porque Él ha vencido a este mundo. Nosotros también venceremos. Y mire lo que nos dice la palabra, direccionándonos a la palabra, la claridad, el panorama que nos presenta la palabra en base a qué significa esperanza en Cristo. O esperanza específicamente, pero en el contexto bíblico, con la autoridad de la palabra, con la autoridad de Dios. Primeramente nos instruye que la esperanza se define como una expectativa segura. ¿Y qué es expectativa? Le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Los niños. Cuando usted como padre, o tío, o abuelo, o amigo de una familia, usted le dice a un niño de esa familia, hijo, la siguiente vez que venga, te voy a traer un regalo.
El niño sabe que el fin de semana usted va a llegar como visita. Y adivine qué, le cuenta a mamá, le cuenta a papá, le cuenta a sus hermanos, a sus amigos, que alguien va a llegar el fin de semana y ese alguien le ha prometido un regalo. Él está expectante, está a la expectativa de lo que va a acontecer, de lo que la persona que le prometió al niño darle un regalo, ¿qué es lo que le va a llevar? Esa es la expectativa del niño. ¿Sí? Y sabe otra cualidad de la expectativa de los niños. Lo que le demos a ese niño, él lo acepta. ¿Por qué mencionó este detalle? Este pequeño paréntesis. Porque muchas veces Dios ve que estamos a la expectativa en Él. Pero cuando Él nos provee lo que Él cree que es lo que necesitamos, Él sabe que eso es lo que necesitamos. Nosotros creemos que es otra cosa que necesitamos, pero Él sabe que lo que nos está proveyendo es lo justo y es lo necesario que yo tengo como necesidad. Y muchas veces el Señor se puede llevar un berrinche de parte de nosotros. Ay, ¿esto para qué me lo da el Señor? Yo no quiero esto. ¿Ya le ha pasado eso? Pero mire el corazón de los niños. Por muy simbólico o sencillo lo que la persona ha prometido regalar, no ha dicho qué cosa, pero ha prometido a esta persona que le iba a traer en la siguiente visita un regalo. Lo que le entregue a este niño lo va a recibir con un agradecimiento. Ha estado expectante, ha estado pendiente, ha tenido esperanza que aquella persona que le dijo que le iba a dar algo, la espera con toda la intención de recibir algo. Por eso que en la palabra vemos que el panorama, hablando de la esperanza en Cristo, nos habla que esperanza es una expectativa activa, segura. ¿Por qué activa? Porque aparte de estar expectante, o sea, al pendiente, interesado, esperando el momento en el cual venga lo que se ha ofrecido. Pero esa esperanza es segura. Esa expectativa tiene un ingrediente muy importante, es segura. O sea, yo no dudo acerca de lo que Dios me ha dicho en su palabra. ¿Y dónde lo podemos ver bíblicamente? Bueno, cuando vemos este concepto bíblico, que es la esperanza en Cristo es una expectativa segura, vemos que esta esperanza es firme, segura con respecto a las cosas que son claras y desconocidas. Para nosotros son claras porque tengo una mente, una necesidad. Esa es la claridad que yo tengo. Pero que es desconocido cómo Dios me va a proveer eso. Pero como tengo la esperanza en Cristo, es una esperanza fundamentada con autoridad. O sea, yo viviré porque mi Redentor vive, también yo viviré. Eso es una esperanza en autoridad suprema, que aquel que verdaderamente murió, pero también resucitó al tercer día. Amén. Entonces, cuando nosotros durmamos, muramos a este mundo, vamos a despertar en la eternidad. Esa es una esperanza viva y esa es una esperanza eterna, de carácter eterno. Mire que nos dice la palabra en Romanos, capítulo 8, versículo 24. Romanos, capítulo 8, versículo 24 dice: porque en la esperanza fuimos salvos. Ayer vimos un atributo de Dios, verdad, que Dios es verdad absoluta, plena, santa, divina, sublime. Amén. Y lo que se refiere a lo que es la parte de la esperanza, tiene el soporte
la autoridad de esa verdad. Por eso que es muy lindo, mire, estudiar los atributos de Dios. Estamos aún en los atributos personales que solamente le competen a Dios. Nadie más tiene esos atributos. Solo Dios. Amén. Regresando al tema de la esperanza en Cristo, Romanos 8:24 nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, óigalo bien, la esperanza que se ve no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No es un trabalenguas, hermano, tampoco una adivinanza. No, es bien claro, mira lo que dice la palabra. Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. La esperanza, el amor de Dios mostrado a través de Cristo. A través de Cristo somos salvos nosotros. ¿Cuál es la esperanza? La palabra profética que el Mesías había de venir a este mundo, a dar libertad al cautivo. Amén. Por eso que la esperanza viva no solamente es un concepto, es una virtud de Dios en nosotros, para bendición de nosotros. Si la esperanza llegara a opacarse, es que tenemos la esperanza puesta en hombre. Claro, ahí se va a opacar, ahí se va a marchitar. Porque no vamos a ver un resultado. Porque no vamos a ver la obra que esperamos. Pero si esperamos, dice la palabra, cuando dice que la esperanza no se ve, es porque la estamos poniendo en Dios, porque Dios no lo vemos. Amén. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Dice, o sea, si yo estoy esperanzado a una persona, yo la estoy viendo. Pero esa persona no tiene autoridad suprema ni divina para que verdaderamente en ella yo tenga esperanza. No tiene autoridad. No tiene autoridad más de la que Dios le ha dado a esa persona. Ya sea cristiano o no cristiano. Pastor, o sea que usted me está diciendo que si yo voy a pedirle un favor a una persona, estoy haciendo mal. Sí, si no ha ido primeramente delante de la presencia de Dios y le ha clamado a Dios y le ha suplicado que Dios mismo sea su esperanza y que Él abra las puertas, que Él toque a las personas para que llegue una bendición a su vida. La esperanza del mundo, ¿sabe qué es? Picardía. ¿Sabe qué es la esperanza del mundo? Interés. ¿Sabe qué más es la esperanza del mundo? Mentira. ¿Sabe qué es más la esperanza del mundo? Odio. Porque toda esa variedad de circunstancias del hombre se entrelazan, se entremezclan, y esa mezcla, el hombre le dice, esta es mi esperanza. Por ejemplo, las personas que están muy habituadas a andar con armas, típicamente ellas toman el arma y dicen, esta es mi esperanza. Esta no me falla. ¿Sí? Ese es el pensamiento cuando se pone en un artículo. De la misma forma, la palabra descarta que si nosotros ponemos nuestra esperanza en alguien que vemos, tocamos y escuchamos, eso no es esperanza. Es otra cosa, menos esperanza. Dice que claramente que dice, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, mire mi hermano, es bien importante, amada iglesia. Si esperamos lo que no vemos, hágalo bien.
con paciencia lo aguardamos, o sea, esperamos. Si yo espero, me deposito totalmente en Dios, en Él tengo mi esperanza, le conozco sus atributos, entonces me aferro a la palabra de vida eterna y aguardo pacientemente. Por eso la palabra nos dice, pacientemente esperé en Jehová. Amén. ¿Ya han leído ese versículo? Por favor, ahí se los dejo que me lo busquen. ¿Ah? Pacientemente esperé en Jehová. Y más adelante dice, y me libró de todos mis temores. Tuvo esperanza en Jehová, porque sabe que Jehová verdaderamente obra en base a su gracia, a su misericordia. Amén. Mire qué hermoso. Cuando meditamos en la esperanza bíblica, ya vimos que tener esperanza en algo que se ve, eso no es esperanza, dice la palabra. Pero si esperamos aquello que no vemos, pacientemente lo aguardamos. En Romanos claramente nos dice 8, 24, 25, que si nosotros nos atrevemos a tener esperanza en una persona, estamos muy equivocados. Eso no es esperanza. Eso es no confiar en Dios. Por eso, amados hermanos, cuando vamos a necesitar algo, probablemente se nos vienen 4 nombres de personas o más. Y la idea de ir a molestarlo, así decimos nosotros, voy a molestar a fulano para que me ayude. Le pido, le suplico, amado hermano, amada iglesia, que antes que haga eso, vaya y ore con el Señor. Pídale su gracia, que ponga a las personas que Él crea conveniente en su camino. Y de esa forma usted va a agradar a Dios. De esa forma vamos a experimentar la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Dios siempre quiere manifestarse de sobremanera, sobrenaturalmente en nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que permitir que la obra sobrenatural sea sobre nuestras vidas. Por eso dice la palabra claramente lo que estamos leyendo. Si esperamos lo que no vemos pacientemente, lo aguardamos. ¿Por qué lo guardamos pacientemente? Porque la palabra misma nos consuela a través del Santo Consolador, que es el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Por favor, no me ignore el Espíritu Santo. Él constantemente, esta hermosa persona, la persona de Dios mismo constantemente está anhelando que nosotros nos comuniquemos con Él. Que nosotros le permitamos, que nosotros clamemos para que Él obre en nosotros. Amén. Es quizás la barrera más grande que podríamos tener cuando marginamos al Espíritu Santo y creemos que con nuestra astucia, con nuestro conocimiento, vamos a lograr lo que nos hemos propuesto. Qué error más grande y qué lejano está de cumplirse lo que nosotros necesitamos. Porque estamos lejos del hacedor de prodigios. Por eso la palabra claramente nos dice que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y nos habla de que cuando nos allegamos a los atrios en la presencia de Dios, es porque nuestra esperanza está descansando en Él, en su persona. Amén. La esperanza verdaderamente viene a ser una columna fundamental en la vida de todas las personas justas. Ay, pastor, que eso ya me sonó algo fuerte. La esperanza viene a ser una columna fundamental
de la vida de las personas justas. ¿Y eso cómo está, pastor? La palabra dice, el justo por la fe vivirá. Porque muchos pueden resonar de una forma muy tajante, fuera de la Biblia. Ay, pero no hay ningún justo. ¿Y por qué dice que el justo por la fe vivirá? ¿Ah? Mire qué hermosa la palabra, qué bella. Que rápidamente nos bota todo argumento que el Satanás quiere meternos en nuestra mente para quitarnos autoridad de la palabra. Lo voy a repetir, el segundo punto. La esperanza es una columna fundamental de la vida de los justos. ¿Sabía, amado hermano, que a través de Cristo usted y yo somos justos? Dice la palabra que Él nos ha presentado santos y puros delante de la presencia de Dios con vestimentas resplandecientes, blancas, de lino finísimo. Eso significa que no somos justificados por nuestras propias obras, sino que somos justificados a través de la obra gloriosa y milagrosa de Cristo Jesús. Por favor, no vote la obra de Cristo Jesús. Por favor, no diga que no es justo. Porque somos justificados, no por nosotros mismos. Ahí sí le creo. Pero sí somos justificados en base a la autoridad de la palabra por Cristo Jesús. Porque dice que Él nos presentó santos y puros delante de la presencia de Dios. A tal grado que la ira ya no está de Dios, ya no está sobre nosotros. Porque en medio se pone la gracia, la misericordia de Dios por usted y por mí. Es verdad que esta porción es una meditación breve, pero es muy profunda, amados hermanos. Porque cuando nosotros abrazamos más la esperanza del mundo, fracasamos más en el mundo. Pero cuando nos damos cuenta que debemos de esperar en aquel que nuestros ojos no lo vemos, que es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, entonces Él mismo nos va a dar la capacidad para aguardar con paciencia. Amén. El justo por la fe vivirá. Ay, pastor, pero eso de la fe está difícil. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que si estoy constantemente, día a día, diligentemente, eso no se trata a medias, eso no se trata ya de tener una estructura tan vaga, tan tísica, de una forma evidentemente seca. Tenemos que estar activos, tenemos que estar totalmente dispuestos a estar en cada momento de nuestra vida en plena presencia de Dios. En pensamiento, en lectura, en oración. Hoy fui al banco a hacer una diligencia de mi hija. Y ahí estaba orando ella. Por diferentes peticiones, por la iglesia nuestra, Jesús de Cristo. Ahí estaba orando. ¿Cómo es que no podemos tener comunión con Dios? Cuando Él sí puede tener comunión con nosotros. Él anhela que estemos nosotros dispuestos a entrar a su santuario. Él está dispuesto. ¿Me bien? La presencia de Dios misma está dispuesta en este momento. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. En vida podemos tener esperanza, amado hermano. Amén. En vida realmente hay una esperanza, el fundamento, esa columna fundamental en vida. Pero tenemos vida cuando verdaderamente tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. O sea que nuestras conductas van a ser de bendición para aquellos que nos rodean. Amén. Vamos a ser de bendición. Hoy estaba comprando un material
en una ferretería y había un médico, una persona, me dio la impresión que es una persona muy creativa. Claro, es médico, ¿verdad? Pero una peculiaridad que le vi a él, que a él le gusta hacer las cosas. Y él tenía un problema con cosas eléctricas. También había otro señor, habían dos señores. El otro señor no era médico, era un particular. Pero también el particular, él quería resolver una necesidad de un elemento electrónico. Y él en sus manos tenía el repuesto que él necesitaba. Pero por el desconocimiento también del vendedor, decían que no era ese. Y me llamó la atención y le dije, disculpe, ¿le puedo ayudar? Es que mire, yo necesito este repuesto para poner esto y esto. Lo que usted tiene en sus manos es el repuesto que usted necesita. Nada más que este repuesto tiene varias formas que se utilice. Se utiliza de 3 maneras, le digo. La tercera es la que usted quiere. Ah, perfecto, gracias. Y la demostramos, hicimos la dinámica ahí. Bien contento. Y el médico estaba cerca. Y me dice el médico, lo felicito, porque usted no es egoísta con su conocimiento. Usted no le sacó dinero a esta persona. Usted le dio una respuesta, una solución. No para servirle, le digo. Y él andaba buscando una cosita que ya desapareció en las cosas eléctricas. Ya no existen. Un foquito especial. Y me dice, ay, voy a tener que botar esta lámpara, amigo. No, fíjese que después usted nada más le cambiar el socket y comprar un foco para eso. Y ya lo resolvió. De verdad, sí, le dijo el vendedor. Tenemos el socket y tenemos el foquito. Y ya él bien contento, me dijo, mire, le agradezco, me dijo él, porque me ha ayudado. Es que de eso se trata, amados hermanos. De que nuestras vidas, cuando verdaderamente tienen un propósito en las manos de Dios, nuestra esperanza también descansa en Dios. Y podemos ser de bendición a otros. Por eso que cuando tenemos una esperanza activa, tenemos esa columna fundamental de la vida de los justos. Usted y yo somos justos, amados hermanos, no por cuenta nuestra, sino que por la gracia, la misericordia de Jesucristo. Porque somos justos. Somos justos porque meditamos en la justicia de Dios, su palabra. ¿Sí? Dice la palabra misma que la misma palabra a nosotros nos santifica. O sea, cuando yo vengo a la palabra, allí me está santificando la palabra porque está obrando, edificando en mi vida. Amados hermanos, es importante que nosotros meditemos dónde tenemos nuestra esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? Romanos claramente nos dice que si estamos con un pensamiento, con mi esperanza en algo que veo, está muy mal, estoy mal. Porque en esperanza fuimos salvos, o sea, la esperanza que no se ve. La esperanza en que fuimos salvos fue a través de Jesucristo. La esperanza de la profecía, de la palabra profética de nuestro Dios, que iba a venir un Mesías, el cual iba a dar la paz entre Él y su pueblo. Pero no lo vimos. Mas, sin embargo, los discípulos sí lo vieron. Pero aún los discípulos no vieron a Dios, sino que vieron a Cristo. Pero Cristo mismo dijo que si alguien lo había visto a Él, entonces habían visto también a Dios, dando la claridad que Cristo es Dios. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Debemos de esperar en aquel que no vemos. Nuestra esperanza debe estar arraigada plenamente en el Dios Todopoderoso, en Cristo resucitado. Porque a través de Cristo tenemos la seguridad que sí, verdaderamente, nosotros vamos a ser beneficiados a través de la obra sobrenatural de nuestro Señor en nuestras vidas. La pregunta es, ¿dónde hemos puesto nuestra esperanza? Si en aquel que abrió el mar para el pueblo de Israel, si aquel que en Jerusalén, en Samaria, en Canaán, en Capernaum, en todos estos lugares hizo obras potentosas, Jesús mismo. Si ponemos nuestra esperanza a Él, verdaderamente nosotros vamos a ser acreedores
de su gracia y su misericordia. Y la obra que estamos esperando en nuestras vidas, pronto, a través de su voluntad, va a realizarse en nosotros. Pero entre más nos alejemos, entre más pongamos nuestros ojos en la humanidad, amado hermano, le tengo una mala noticia, más vamos a fracasar. Usted y yo lo sabemos, lo hemos vivido. Pero aquel que está sentado a la diestra del Padre, Él nunca nos va a fallar cuando pongamos nuestra fe en Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Verdaderamente glorificamos tu nombre porque somos justos a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús porque él muchas veces quiere inmiscuirse, Padre, en este principio tan importante, que somos justos delante de ti. Satanás siempre nos señala y nos dice que somos lo peor de lo peor. Pero yo le recuerdo a Satanás que ya está juzgado y vencido por la eternidad. Padre, mientras estamos aquí, Señor, en esta tierra, ayúdanos a darte la honra y la gloria. Ayúdanos a que nuestros ojos espirituales se abran a tu palabra. Danos, Señor, la claridad, la luz tuya para poder andar en perfecta claridad día a día. Que nuestros pasos vayan derecho conforme a lo que tú has dispuesto en tu santa y bendita palabra. Que nuestro amado Espíritu Santo nos pueda guiar, que seamos sensibles a la voz y que seamos sordos a la voz de Satanás, pues él siempre querrá dar un mensaje negativo. Padre, te alabamos, te bendecimos, pedimos tu bendición para nuestra amada iglesia, Plenitud de Cristo en Campo Amor. Sea tu gracia, sea tu misericordia, tu obra sobrenatural sobre cada uno de tus hijos, Señor, que se congregan en Campo Amor, en Plenitud de Cristo, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.